No tienes por qué estar aquí, dijo Mario con una sonrisa arrogante que me heló la sangre. Estaba recostado en su silla de cuero como si fuera el dueño del mundo, ajustándose la corbata cara que yo le había regalado para su último cumpleaños. Ya dividimos todo entre nosotros. Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos, cada sílaba diseñada para humillarme, para hacerme sentir pequeña e invisible en la oficina del abogado donde se suponía que íbamos a escuchar juntos el testamento de mi esposo. Laura se rió desde su asiento, ese sonido agudo y cruel que me recordaba las hienas que había visto en los documentales. Mamá, tú nunca mereciste nada. Papá siempre lo supo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una malicia que nunca antes había visto tan claramente. ¿En serio pensaste que después de todos estos años de ser una carga, ibas a recibir algo? Me quedé de pie en la entrada de la oficina, mi bolso negro temblando en mis manos. Era el mismo bolso que había usado durante 15 años porque nunca me permitía gastarme el dinero en mí misma. Todo siempre era para ellos primero. Siempre había sido para ellos. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones, como si estuviera ahogándome en una habitación llena de oxígeno. El abogado Javier permanecía callado detrás de su escritorio, observando la escena con una expresión extraña en su rostro. Sus manos descansaban sobre un folder grueso que contenía los documentos del testamento, pero no había comenzado a leer. Era como si estuviera esperando que este momento cruel llegara a su fin antes de proceder. Mario, por favor, susurré, mi voz apenas audible. Soy tu madre. Cuidé a tu padre durante 2 años mientras estaba enfermo. Estuve ahí cada día, cada noche. Exacto, interrumpió Mario, poniéndose de pie bruscamente. Tú lo cuidaste porque era tu obligación. Era tu esposo. Nosotros somos sus hijos, su sangre real. Obviamente él iba a priorizar a su familia verdadera. Su sonrisa se volvió aún más cruel. Además, ¿qué ibas a hacer tú con dinero? Solo lo desperdiciarías en tonterías sentimentales. Laura asintió con entusiasmo, como si estuviera aplaudiendo una actuación brillante. Papá nos explicó todo antes de morir. Mamá, nos dijo que tú nunca entendiste el valor real de las cosas. Que siempre fuiste demasiado emocional, demasiado débil para manejar responsabilidades importantes. Se puso de pie y se acercó a mí, su vestido rojo ondeando como una capa de villana. Nosotros vamos a manejar el patrimonio familiar como corresponde. Mis piernas comenzaron a temblar. 45 años de matrimonio, 45 años de sacrificios, 45 años de poner a mi familia antes que a mí misma, y esto era lo que recibía a cambio. El desprecio absoluto de mis propios hijos, tratándome como si fuera una extraña que había llegado a mendigar limosnas. Ya hablamos con el abogado la semana pasada, continuó Mario, caminando alrededor de la oficina como si fuera su territorio personal. Todo está decidido. La casa, los terrenos, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo se divide entre Laura y yo. Tú puedes quedarte en la casa mientras vivas, por supuesto. No somos monstruos. Pero la propiedad será nuestra. ¡Qué generosos!, murmuré, sintiendo una mezcla de dolor y algo que no había sentido en años. Rabia pura. Mamá, deberías estar agradecida, dijo Laura, fingiendo una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Podríamos haberte puesto en un hogar de ancianos. Pero decidimos ser bondadosos contigo. Puedes vivir en la casa, pero obviamente no puedes tomar decisiones importantes sobre la propiedad. Nosotros nos haremos cargo de todo. El abogado Javier finalmente se aclaró la garganta. Con permiso, dijo con voz firme, pero creo que están adelantándose a los hechos. Abrió el folder y sacó varios documentos oficiales. Aún no hemos leído el testamento. Mario se rió con desdén. Licenciado, ya sabemos lo que dice. Papá nos lo explicó claramente. No hay necesidad de teatro. Sí, agregó Laura, volviendo a su asiento como si fuera una reina tomando su trono. Solo lea la parte de los porcentajes para que podamos firmar los papeles y terminar con esto. Mamá puede irse si quiere. Esto realmente no la involucra. Javier me miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión, algo que no podía descifrar. Compasión, tal vez. O quizás algo más. Señora Dolores, por favor tome asiento. Es importante que escuche esto.
No es necesario, dijo Mario con impaciencia. Ella puede escuchar los detalles después. Nosotros somos los herederos principales. Mario, dijo el abogado con voz grave, creo que deberías sentarte también. Algo en su tono hizo que el ambiente de la habitación cambiara. La arrogancia en la cara de Mario vaciló por un momento. Laura dejó de sonreír y se enderezó en su silla. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Laura, su voz perdiendo un poco de su seguridad anterior. El abogado Javier levantó los documentos y me miró nuevamente. Señora Dolores, su esposo fue muy específico en sus instrucciones. Miró a Mario y Laura con una expresión que no podía interpretar. Muy específico. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido del tráfico lejano, mi propio corazón latiendo en mis oídos como tambores de guerra. Proceda, susurré, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Javier asintió solemnemente. Yo, Emiliano Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión alguna. Comenzó a leer, pero sus ojos se movieron hacia Mario y Laura antes de continuar. Dejo todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias y pertenencias. Mario se inclinó hacia adelante, su sonrisa arrogante regresando. A mi esposa Dolores Hernández, como única y universal heredera. El silencio que siguió fue mortal. Absoluto. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las palabras del abogado flotaron en el aire como humo, tardando unos segundos en penetrar realmente en mi mente. Única y universal heredera. Repetí las palabras mentalmente, probándolas como si fueran de un idioma extranjero. Después de 45 años de ser tratada como invisible, como prescindible, como un estorbo necesario, mi esposo me había dejado todo. Mario se había quedado congelado en su posición, inclinado hacia adelante como una estatua de la incredulidad. Su boca estaba abierta, pero no salían sonidos. Era la primera vez en años que lo veía completamente sin palabras, sin esa arrogancia característica que llevaba como una corona. Laura había palidecido tanto que parecía un fantasma. Sus manos perfectamente manicuradas se aferraban a los brazos de la silla de cuero como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. Eso no puede ser cierto, susurró finalmente, su voz quebrada y pequeña. Hay más, continuó el abogado Javier, sin inmutarse por el shock que había provocado. Su esposo también dejó una explicación detallada de sus razones. Sacó otra hoja del folder, esta vez escrita a mano con la letra familiar de Emiliano. Dice textualmente, mis hijos Mario y Laura han demostrado durante años una falta total de respeto y gratitud hacia su madre, quien sacrificó toda su vida por el bienestar de nuestra familia. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros, un peso que no sabía que había estado cargando durante tanto tiempo. Emiliano había visto todo. Había observado cada desprecio, cada comentario cruel, cada vez que me trataron como si fuera invisible. Los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada. Recordé todos esos desayunos cuando ellos eran adolescentes, cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana para prepararles comida caliente antes de la escuela. Gracias, mamá, decía Mario, pero ya estaba viendo la televisión, sin mirarme realmente. Laura ni siquiera decía gracias. Solo tomaba su plato y se iba a su cuarto a comer mientras se arreglaba. Recordé cuando Mario cumplió 18 años. Había trabajado turnos dobles durante 6 meses para ahorrar dinero para su regalo de graduación. Le compré una motocicleta usada, pero en excelente estado. Cuando la vio, su primera reacción no fue abrazo o gratitud. Fue decepción. ¿No pudiste conseguir una nueva, mamá? Mis amigos van a pensar que somos pobres. Emiliano le dijo que no se preocupara, que le conseguiríamos una mejor. Y yo trabajé otros 6 meses para comprarle la motocicleta que realmente quería. Recordé la boda de Laura. Gasté todos mis ahorros en ese vestido de princesa que había soñado desde niña. La ceremonia fue hermosa, perfecta. Pero 2 semanas después, cuando le pregunté cómo había estado la luna de miel, me dijo, estuvo bien, supongo. Aunque hubiera preferido ir a Europa como mis amigas. Sus madres sí saben ahorrar para lo importante. Continúe leyendo, dijo Mario con voz temblorosa, como si las palabras de su padre fueran balas que tenía que esquivar. Javier siguió leyendo la carta de Emiliano. Durante mi enfermedad de 2 años,
Solo mi esposa Dolores estuvo presente para cuidarme con amor incondicional. Durmió en una silla junto a mi cama durante meses, se levantaba cada 2 horas para darme mis medicinas, me bañaba cuando yo ya no podía hacerlo solo, me alimentaba cuando mis manos temblaban demasiado para sostener una cuchara. Era cierto. Todo era cierto. Durante esos 2 años terribles, cuando el cáncer se extendía por el cuerpo de Emiliano como un fuego voraz, yo había sido su enfermera, su compañera, su única constante. Había vendido mis pocas joyas para pagar tratamientos experimentales. Había convertido nuestra sala en un hospital improvisado. Había aprendido a manejar equipos médicos, a leer gráficas de dolor, a interpretar cada gemido y cada respiración laboriosa. Mis hijos, continuó el abogado leyendo, visitaron un total de 8 veces en 2 años. Mario vino 4 veces, cada visita durando menos de 30 minutos. Laura vino 4 veces también, y en 3 de esas ocasiones me pidió dinero prestado para emergencias, que después supe eran vacaciones y compras innecesarias. Laura se puso de pie bruscamente, su silla rodando hacia atrás. Eso no es justo. Teníamos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. Su voz se había vuelto aguda, desesperada. Nosotros también estábamos sufriendo viendo a papá enfermo. ¿Sufriendo desde la distancia?, pregunté suavemente, encontrando mi voz por primera vez desde que había entrado a la oficina. ¿Sufriendo mientras yo le cambiaba los pañales? ¿Mientras le daba de comer cuando ya no podía masticar bien? ¿Mientras me despertaba cada hora para asegurarme de que siguiera respirando? Mario finalmente reaccionó, poniéndose de pie tan violentamente que su silla golpeó la pared. Esto es una locura. Papá estaba enfermo. No pensaba claramente. Los medicamentos lo tenían confundido. Su cara se había puesto roja, las venas de su cuello resaltando como cuerdas tensas. No puede haber tomado esta decisión en su sano juicio. El abogado Javier lo miró con la paciencia profesional de alguien que había escuchado este tipo de objeciones 1000 veces antes. Señor Mario, su padre redactó este testamento hace 3 años, mucho antes de que su enfermedad afectara sus capacidades mentales. También fue evaluado por 2 médicos independientes que certificaron su completa lucidez mental al momento de firmar estos documentos. 3 años, gritó Laura, acercándose al escritorio como si fuera a atacar los papeles. Hace 3 años ya sabía que se iba a morir y planeó esto. Planeó destruir a su propia familia. No, dije, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Planeo protegerme de ustedes. Mis palabras cayeron en la habitación como una bomba. Mario y Laura me miraron como si hubiera blasfemado, como si hubiera dicho algo impensable. Protegerte de nosotros. Mario se rió, pero era una risa amarga, sin humor. Nosotros somos tus hijos. Tu sangre. ¿De qué tenía que protegerte? Miré a mis hijos, estos adultos de 40 y 38 años que seguían esperando que yo resolviera sus problemas, que siguiera siendo su red de seguridad emocional y financiera sin importar cómo me trataran. Y por primera vez en décadas, vi claramente lo que mi esposo había visto durante sus últimos años lúcidos. De esto, respondí suavemente. De exactamente esto. De ser tratada como si no importara, como si fuera un estorbo, como si mis sentimientos fueran irrelevantes. De ser usada cuando me necesitan y despreciada cuando no. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era shock. Era reconocimiento. Era la verdad incómoda flotando en el aire entre nosotros, imposible de ignorar. El abogado Javier carraspeó suavemente y continuó leyendo la carta de Emiliano, como si quisiera llenar el silencio tenso que se había apoderado de la habitación. También quiero aclarar que esta decisión no fue tomada con resentimiento hacia mis hijos, sino con amor hacia mi esposa, quien merece vivir sus últimos años con la dignidad y el respeto que se ganó con 4 décadas de servicio incondicional a esta familia. Las palabras de mi esposo muerto resonaron en la oficina como campanas de iglesia. Dignidad. Respeto. Conceptos que había olvidado que podían aplicarse a mí. Durante tanto tiempo había estado tan ocupada siendo útil, siendo necesaria, siendo la solución a todos los problemas de todos, que había olvidado que también merecía ser valorada. Mario comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Su voz tenía un tono maniático,
como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que todo era una pesadilla. Tengo deudas, mamá. Deudas reales. Mi negocio está al borde de la quiebra. Estaba contando con esta herencia para salvar todo. ¿Y esa es mi responsabilidad?, pregunté, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Tu mala administración del dinero es algo que yo tengo que resolver. Eres mi madre, gritó, volviéndose hacia mí con los ojos inyectados de sangre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Se supone que nos apoyas cuando estamos en problemas. Te he estado apoyando durante 40 años, Mario. Te apoyé cuando reprobaste el semestre porque preferías las fiestas al estudio. Te apoyé cuando perdiste tu primer trabajo por llegar tarde constantemente. Te apoyé cuando tu primera esposa te dejó porque gastabas el dinero de la casa en apuestas. ¿Cuánto apoyo es suficiente? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de un hombre que finalmente se daba cuenta de que su red de seguridad había desaparecido. Pero esto es diferente. Esto es serio. Podría perder todo. Bienvenido al mundo real, dije suavemente. El mundo donde las acciones tienen consecuencias y donde los adultos tienen que resolver sus propios problemas. Laura, que había estado en silencio durante este intercambio, finalmente encontró su voz. Mamá, esto es cruel. Increíblemente cruel. Se acercó a mí con los ojos brillantes de lágrimas que parecían genuinas. Sí, tal vez no fuimos los mejores hijos. Tal vez cometimos errores. Pero esto es castigo capital por crímenes menores. Crímenes menores. Sentí la rabia burbujeando en mi pecho como lava caliente. Laura, la semana pasada me dijiste que era una dramática cuando te conté que me sentía sola después de la muerte de tu padre. Me dijiste que tenía que superarlo, porque la vida continúa. Eso es un crimen menor. Yo solo quería que no estuvieras triste todo el tiempo. No querías lidiar con mi tristeza, exploté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. No querías la incomodidad de ver a tu madre sufrir porque eso requeriría que fueras empática, que fueras presente, que fueras algo más que una hija que solo aparece cuando necesita algo. Laura retrocedió como si la hubiera golpeado. Eso no es verdad. No. Me puse de pie, sintiendo una energía que no había sentido en años. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? No para pedirme dinero, no para que cuidara a tus hijos mientras tú salías, no para que te escuchara quejarte de tu esposo. Solo para saber cómo estaba yo. Su silencio fue elocuente. Te voy a decir cuándo. Continué, mi voz temblando con emociones reprimidas durante décadas. Nunca. En 38 años de vida, nunca me has llamado solo para saber de mí. El abogado Javier observaba el intercambio con expresión neutral, pero pude ver compasión en sus ojos. Había presenciado muchas familias destruirse por el dinero, pero pocas veces había visto una justicia tan poética como esta. Mario se detuvo frente al escritorio y golpeó la superficie con ambas manos. Esto se va a los tribunales. Vamos a pelear este testamento. Hay leyes que protegen a los hijos. Javier lo miró con calma profesional. Señor Mario, su padre consultó conmigo durante meses para asegurarse de que este testamento fuera completamente legal e impugnable. También estableció un fideicomiso para proteger los bienes de cualquier presión externa o manipulación hacia su esposa. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Laura con voz temblorosa. Significa que aunque su madre es la propietaria legal de todo, los bienes están protegidos de cualquier intento de chantaje emocional, manipulación o presión familiar. Su padre fue extraordinariamente previsivo. Mario se rió con amargura. Previsivo. Así que básicamente nos desheredó y encima se aseguró de que no pudiéramos hacer nada al respecto. No los desheredó completamente, aclaró Javier, sacando 2 pequeños sobres del folder. Les dejó algo a cada uno. Laura se acercó esperanzada. ¿Cuánto? 1,000 pesos cada uno. El silencio que siguió fue ensordecedor. 1,000 pesos. Después de 40 años siendo sus hijos. 1,000 pesos que no alcanzaban ni para los zapatos que Laura había comprado la semana pasada con el dinero que me había pedido prestado para una emergencia médica de sus hijos. 1,000 pesos,
repitió Mario en un susurro. 1000 pesos después de ser su hijo durante 40 años. Es simbólico, explicó Javier. Suficiente para que el testamento sea legalmente inatacable, pero lo suficientemente pequeño para enviar un mensaje claro. Laura tomó su sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un billete de 1000 pesos y una nota pequeña. La leyó en silencio, y vi cómo su cara pasaba de la esperanza a la devastación total. ¿Qué dice?, preguntó Mario. Laura le pasó la nota con manos temblorosas. Mario la leyó en voz alta. Este dinero representa más amor verdadero del que ustedes le demostraron a su madre en los últimos 10 años. La habitación se llenó de un silencio pesado como plomo. No era solo Sok ahora. Era el peso completo de la verdad, instalándose sobre nosotros como una manta húmeda y sofocante. Miré a mis hijos, estos adultos que había criado, que había amado incondicionalmente, que había puesto antes que a mí misma durante toda mi vida adulta. Y por primera vez, los vi claramente. No como mis bebés que necesitaban protección. No como mis niños que requerían mi sacrificio constante. Los vi como lo que realmente eran, adultos egoístas que habían confundido mi amor incondicional con debilidad, mi generosidad con obligación. Su padre tenía razón, dije finalmente, mi voz sorprendentemente firme. Ustedes no me conocen. Conocen a la mujer que los sirve, que los rescata, que resuelve sus problemas. Pero a mí, a Dolores, a la mujer detrás de todo eso, nunca se han molestado en conocerme. Mario se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado los hilos que lo mantenían de pie. Su cara había pasado de la rabia a algo más peligroso, desesperación pura. Mamá, por favor. Tienes que entender. No es solo mi negocio. Tengo comprometido dinero que no es mío. Gente peligrosa. Si no pago para el viernes. Su voz se quebró y por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. Parte de mí, esa parte maternal que había sido mi identidad durante décadas, quiso levantarse inmediatamente y preguntarle cuánto necesitaba, cómo podía ayudar, qué tenía que hacer para arreglar su problema. Era un instinto tan profundo que casi me dolía físicamente resistirlo. Pero entonces recordé las palabras de Emiliano en su carta: Dolores merece ser amada sin condiciones, sin tener que comprar ese amor con sacrificios constantes. Mario, dije suavemente, ¿cuántas veces he rescatado tus malas decisiones? Esto es diferente. No, lo interrumpí, sintiendo una claridad nueva y poderosa. Esta es exactamente la misma conversación que hemos tenido cada 2 años durante las últimas 2 décadas. Tú tomas decisiones irresponsables, las consecuencias te alcanzan, y corres a mí para que te rescate. Y yo siempre lo hago, porque tengo miedo de que si no lo hago, dejarás de amarme. Laura se acercó a mí, sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol. Mamá, entiendo que estés molesta. Entiendo que sintamos que no te valoramos lo suficiente. Pero esto... Señaló hacia los documentos sobre el escritorio del abogado. Esto va a destruir a la familia para siempre. ¿Qué familia, Laura?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿La familia donde yo trabajo y ustedes toman? ¿La familia donde yo sacrifico y ustedes exigen? ¿La familia donde yo amo incondicionalmente y ustedes aman solo cuando es conveniente? Nosotros te amamos, gritó Laura, pero había algo desesperado en su voz que la traicionaba. Claro que te amamos. Eres nuestra madre. Me aman. Me puse de pie, sintiendo como cada vértebra de mi espalda se enderezaba. Laura, ¿sabes cuál es mi color favorito? ¿Qué? Mi color favorito. ¿Sabes cuál es? Ella parpadeó confundida. Eso es irrelevante. ¿Sabes cuál es mi libro favorito? ¿Mi película favorita? ¿Sabes qué es lo que más extraño de mi juventud? ¿Sabes cuáles eran mis sueños antes de convertirme en su madre? Su silencio fue ensordecedor. Me volví hacia Mario. ¿Y tú? ¿Sabes algo sobre mí que no sea mi disponibilidad para resolver tus problemas? Mario abrió la boca, pero no salieron palabras. Era como ver a un pez fuera del agua, tratando de respirar en un elemento extraño. No saben nada sobre mí, continué, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. En 40 años, nunca se han molestado en preguntarme sobre mis sueños, mis miedos, mis esperanzas. Solo conocen mi función, madre,
rescatista, banco personal, empleada doméstica emocional. El abogado Javier se aclaró la garganta suavemente. Si me permiten, hay algunos asuntos legales que necesitamos resolver. Sacó más documentos de su folder. Señora Dolores, su esposo también dejó instrucciones específicas sobre las propiedades. La casa familiar está completamente a su nombre, libre de hipotecas. También hay 3 terrenos en el pueblo, 2 departamentos de renta y varias cuentas de inversión. Escuché los números como si vinieran de muy lejos. Era más dinero del que había imaginado. Emiliano había sido más exitoso de lo que yo sabía, más previsivo de lo que había dado cuenta. Y me lo había dejado todo. Todo a la mujer que él había visto limpiar casas para pagar las extravagancias de sus hijos. Todo a la mujer que había vendido sus joyas para pagar los tratamientos médicos experimentales. Todo a la mujer que había dormido en una silla durante 2 años para cuidarlo. Hay más, continuó Javier. Su esposo estableció que ustedes dos, señaló a Mario y Laura, pueden continuar viviendo en sus respectivas propiedades actuales, pero como inquilinos, pagando renta a su madre. Mario se puso de pie tan rápidamente que se mareó. ¿Renta? A nuestra propia madre. Renta de mercado, especificó Javier. Su padre fue muy claro. Dijo que era hora de que aprendieran el valor real de las cosas. Laura se rió con histeria. Esto es surrealista. Papá nos convirtió en inquilinos de nuestra propia madre. No, corregí suavemente. Su padre me devolvió el control de mi propia vida. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí algo que no había experimentado en décadas. Poder. No el poder de controlar a otros, sino el poder de controlar mi propia existencia. El poder de decir no sin tener que justificarme. El poder de elegir cómo quería que me trataran. Mario se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a rogarme. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos cambiar. Podemos ser mejores hijos. Solo, por favor, no hagas esto. No destruyas a tu propia familia. Yo no estoy destruyendo nada, Mario. Estoy eligiendo no seguir siendo destruida. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Laura con voz quebrada. ¿Qué quieres que digamos? ¿Te pido perdón? ¿Me arrodillo? ¿Qué tengo que hacer para que repartas la herencia como debe ser? Su pregunta reveló todo lo que necesitaba saber. No estaba preguntando qué podía hacer para reparar nuestra relación. No estaba preguntando cómo podía ser una mejor hija. Estaba preguntando qué tenía que hacer para obtener el dinero. No hay nada que puedan hacer, respondí con una calma que me sorprendió. Porque no se trata de lo que hagan ahora. Se trata de lo que han hecho durante décadas. Se trata de quiénes son cuando creen que nadie está mirando. Pero podemos cambiar, insistió Mario. La gente puede cambiar. Quizás, admití. Pero no por dinero. No porque necesiten algo de mí. Si van a cambiar, tiene que ser porque genuinamente se dan cuenta de que fueron crueles con una mujer que los amó incondicionalmente. Y ese tipo de cambio toma años, no minutos. Javier sacó un sobre más grande de su folder. Hay una cosa más. Su esposo me pidió que le diera esto cuando estuviéramos terminando con los asuntos legales. Me entregó el sobre, que tenía mi nombre escrito en la letra familiar de Emiliano. Lo tomé con manos que ya no temblaban. Por primera vez en horas, sonreí genuinamente. Incluso en la muerte, Emiliano me seguía cuidando, me seguía protegiendo, me seguía amando de la manera en que merecía ser amada. ¿Qué es eso?, preguntó Laura. Es privado, respondí, guardando el sobre en mi bolso. Algunas cosas en la vida no son asunto de ustedes. Era una frase pequeña, insignificante para cualquier otra persona. Pero para mí, para una mujer que había vivido 45 años sin privacidad, sin secretos propios, sin nada que fuera solo mío, era revolucionaria. Por primera vez en mi vida adulta, tenía algo que no tenía que compartir. Salí de la oficina del abogado sintiendo como si hubiera salido de una cueva oscura después de décadas de vivir sin luz. El sol me pareció más brillante, el aire más limpio, mis pasos más firmes. Llevaba el sobre de Emiliano apretado contra mi pecho, como si fuera un talismán que me protegiera de volver a ser la mujer invisible que había sido durante tanto tiempo. Mario y Laura me siguieron hasta el estacionamiento, sus voces mezclándose en una sinfonía desesperada de súplicas y amenazas veladas.
Mamá, esto no puede quedar así, decía Mario, caminando junto a mí como un cachorro perdido. Tenemos que hablar como familia civilizada. Podemos llegar a un acuerdo. No hay nada que negociar, respondí sin voltear a mirarlo. Su padre ya negoció por mí. Laura me alcanzó y me tomó del brazo, no con violencia, sino con la desesperación de alguien que se está ahogando. Mamá, por favor. Mis hijos, tus nietos, ¿qué van a pensar cuando sepan que su abuela nos abandonó? Me detuve en seco. Durante años, esa había sido su arma más efectiva, los nietos. La amenaza implícita de que si no me comportaba como ellos querían, perdería el acceso a los pequeños que tanto amaba. Laura, dije, volteando para mirarla directamente, ¿en serio vas a usar a tus hijos como chantaje emocional? No es chantaje. Es la realidad. Los niños van a sufrir por esto. Los niños van a sufrir por las malas decisiones financieras de sus padres, no por las mías. Y tal vez, por primera vez en sus vidas, van a ver a sus padres resolver sus propios problemas en lugar de correr con la abuela para que los rescate. Mario se interpuso entre mi coche y yo. Mamá, entiende. No es solo nosotros. Hay otras personas involucradas. Gente que espera ser pagada. Si no tengo el dinero para el viernes. ¿Qué vas a hacer, Mario? Pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Me vas a amenazar? ¿Vas a usar el miedo para manipularme como han hecho durante años? No. Solo te estoy explicando la situación. La situación es que eres un hombre de 40 años que nunca aprendió a manejar responsabilidades porque siempre tuviste una madre que las manejaba por ti. Abrí la puerta de mi coche, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Tal vez es hora de que aprendas. Laura comenzó a llorar, no las lágrimas manipuladoras de antes, sino llanto real y profundo. Mamá, sé que no fuimos perfectos. Sé que cometimos errores. Pero vas a castigarnos para siempre por no ser los hijos ideales. Por un momento, sentí esa familiar punzada de culpa. El instinto maternal que me gritaba que consolara a mi hija, que arreglara su dolor, que sacrificara mi bienestar por el suyo. Pero luego recordé algo que había leído en una de las cartas de Emiliano durante su enfermedad. El amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Laura, no los estoy castigando. Les estoy dando la oportunidad de crecer. Crecemos teniendo una familia unida, no siendo desheredados. Una familia unida, repetí, probando las palabras. Como cuando me dijiste que era demasiado dramática por estar triste después de la muerte de tu padre. Como cuando Mario me dijo que mis sentimientos eran una carga. Esa clase de familia unida. Me subí al coche, pero antes de cerrar la puerta, los miré una última vez. Si quieren una relación conmigo en el futuro, va a tener que ser diferente. Va a tener que estar basada en respeto mutuo, no en su necesidad de mi dinero. ¿Y qué se supone que hagamos mientras tanto?, gritó Mario mientras yo encendía el motor. Lo que hacen todos los adultos, respondí por la ventana entreabierta. Resolver sus propios problemas. Conduje a casa en silencio, disfrutando del lujo de estar sola con mis pensamientos. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las emergencias de nadie más. No tenía que resolver crisis que no había creado, no tenía que ser la solución a problemas que no eran míos. Cuando llegué a casa, me senté en mi sillón favorito y abrí el sobre de Emiliano. Adentro había una carta y algo que me hizo contener la respiración: boletos de avión a Italia. Mi querida Dolores, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces la verdad de mis decisiones. Sé que probablemente te sientes culpable en este momento. Conozco tu corazón generoso, y sé que una parte de ti ya está pensando en compartir la herencia con nuestros hijos a pesar de todo. Era como si me estuviera leyendo la mente desde la tumba. No lo hagas, continuaba la carta. Durante mis últimos 2 años, cuando el dolor me mantenía despierto por las noches, tuve mucho tiempo para observar y reflexionar. Vi cómo nuestros hijos te trataban, y me di cuenta de que al permitir ese comportamiento durante tantos años, les hice un daño terrible. Les enseñé que tu amor era garantizado sin importar cómo te trataran. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de validación, de sentirme finalmente vista y comprendida. Los boletos son para la próxima semana. Es un viaje a Italia,
Ese viaje que siempre quisiste hacer pero que posponimos año tras año porque siempre había algo más importante. Esta vez no hay nada más importante que tú. Italia. Mi sueño de toda la vida. El viaje que había estado planeando en mi mente durante 40 años, siempre aplazado por las necesidades de otros. En el banco hay una caja de seguridad con más detalles. La llave está en el sobre. Dolores, tienes 69 años. No desperdicies los años que te quedan siendo la misma mujer que fuiste durante las últimas 4 décadas. Descubre quién eres cuando no tienes que ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la máquina de dar que siempre fuiste. Encontré la pequeña llave dorada en el sobre. Era diminuta, pero se sentía como si pesara toneladas de posibilidades. Pese. En Italia encontrarás algo especial esperándote. Algo que vendiste hace 20 años y que nunca debiste haber vendido. Mi piano. Había vendido mi piano para pagar la universidad de Laura. Mi hermoso piano vertical donde tocaba Chopin por las tardes cuando los niños eran pequeños. Había sido mi escape, mi pasión, mi forma de expresar partes de mí que no podía expresar con palabras. El teléfono comenzó a sonar. Era Mario. Dejé que se fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo. Esta vez era Laura. También la dejé ir al buzón. Por primera vez en mi vida adulta, las urgencias de mis hijos no eran mis urgencias. Me levanté y caminé por la casa, viendo cada habitación con ojos nuevos. Esta casa había sido mi mundo durante tanto tiempo, pero ahora se sentía como una cárcel que acababa de abrir sus puertas. En mi dormitorio, abrí el armario y comencé a sacar ropa. No mucha. Solo lo suficiente para una nueva vida. Encontré vestidos que había comprado años atrás, pero que nunca me había puesto porque no había ocasión especial. Encontré zapatos hermosos que había guardado para cuando fuera apropiado. Toda mi vida había estado esperando el momento apropiado para ser feliz, para ser libre, para ser yo misma. Finalmente entendí que el momento apropiado era ahora. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en décadas, no me quedé despierta preocupándome por los problemas de mis hijos, por las cuentas que tenían que pagar, por las crisis que tendrían que enfrentar al día siguiente. Por primera vez, sus problemas no eran míos. Desperté temprano, no por obligación sino por emoción. Tenía cosas que hacer, una vida nueva que planear. Me preparé un desayuno completo, algo que no había hecho en años. Huevos revueltos, pan tostado, café recién hecho. Me senté en mi mesa de cocina y disfruté cada bocado sin prisa, sin tener que levantarme a servir a alguien más, sin tener que limpiar los platos de otros antes de lavar los míos. El teléfono había sonado 17 veces durante la noche. 17 llamadas perdidas entre Mario y Laura. No revisé los mensajes de voz. No necesitaba escuchar más súplicas, más amenazas, más intentos de manipulación. Después del desayuno, conduje al banco para revisar la caja de seguridad que Emiliano había mencionado. El empleado me acompañó a la sala privada, y cuando abrí la caja con la pequeña llave dorada, tuve que sentarme para procesar lo que veía. Dinero en efectivo. Mucho dinero en efectivo. Suficiente para vivir cómodamente durante años, sin tocar las otras cuentas. Había documentos de propiedades que no sabía que poseíamos. Un pequeño apartamento en Roma, completamente pagado. Había joyas que reconocí de mi juventud, joyas que creía haber perdido hace décadas. Pero lo que más me emocionó fue encontrar un diario encuadernado en cuero con una nota pegada, para todos los pensamientos que nunca pudiste escribir porque estabas demasiado ocupada viviendo la vida de otros. En el fondo de la caja había fotos. Fotos mías de cuando era joven, antes de convertirme en madre, antes de perder mi identidad en el servicio a otros. Me veía radiante, llena de sueños, con toda la vida por delante. Era como ver a una extraña que había vivido dentro de mí durante todos estos años, esperando el momento de volver a salir. Cuando regresé a casa, Mario y Laura estaban esperándome en el porche. Esta vez no vinieron solos. Trajeron a los niños. Mi corazón se encogió cuando vi a mis nietos. Yolanda, de 12 años, con sus grandes ojos marrones llenos de confusión. Alejandro, de 8 años, aferrado a la mano de su madre como si sintiera la tensión en el aire. «Hola, abuela», dijo Yolanda con voz pequeña. «Mamá dice que estás enojada con nosotros». Laura había estado llorando, sus ojos hinchados y rojos. «Diles tú misma, mamá».
Diles por qué ya no los amas. Era el movimiento más cruel que podrían haber hecho. Usar a los niños como escudos emocionales, como armas en una guerra que ellos habían comenzado. Sentí la rabia subir por mi garganta como bilis. Yolanda, Alejandro, dije, arrodillándome para estar a su altura, pueden sentarse conmigo un momento. Los llevé a los escalones del porche, lejos de sus padres. Quiero que sepan algo muy importante. Yo los amo muchísimo. Eso nunca va a cambiar. Nunca. Entonces, ¿por qué mamá dice que nos vas a abandonar?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. No los voy a abandonar. Pero voy a hacer un viaje. Un viaje muy importante para mí. ¿Por qué?, preguntó Yolanda, siempre la más directa. Porque durante muchos años, abuela se olvidó de cuidarse a sí misma. Solo cuidaba a todos los demás. Y ahora necesito recordar quién soy cuando no estoy siendo solo abuela, solo mamá. ¿Pero no puedes recordar aquí con nosotros?, preguntó Alejandro. Mi corazón se rompió un poco, pero me mantuve firme. A veces, mijito, necesitamos ir a lugares nuevos para descubrir partes viejas de nosotros mismos. Yolanda me miró con esa sabiduría prematura que tienen algunos niños. Mamá y tío Mario hicieron algo malo. Los miré por encima de las cabezas de mis nietos. Mario tenía la decencia de verse avergonzado. Laura evitaba mi mirada. Tus padres están aprendiendo cosas importantes sobre cómo tratar a las personas que aman. Y mientras aprenden, abuela va a estar aprendiendo cosas importantes sobre sí misma. ¿Vas a volver?, preguntó Yolanda. Sí, mi amor. Voy a volver. Pero cuando regrese, tal vez las cosas sean un poco diferentes. Tal vez más honestas. Los abracé fuertemente, inhalando el olor dulce de sus cabellos, memorizando la sensación de sus brazos pequeños alrededor de mi cuello. Era lo más difícil que había hecho jamás, pero sabía que era necesario. Mario se acercó cuando los niños regresaron con Laura. Mamá, mira lo que estás haciendo. Estás confundiendo a los niños. Los niños no están confundidos, Mario. Saben exactamente lo que está pasando. Son sus padres los que están confundidos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Laura con desesperación. ¿Qué tenemos que hacer para que no destruyas a esta familia? Quiero que aprendan a amarme sin necesitar algo a cambio. Quiero que me llamen para preguntarme cómo estoy, no para pedirme dinero. Quiero que se interesen en mi vida, en mis sentimientos, en mis sueños. Quiero ser tratada como una persona completa, no como una función. ¿Y mientras tanto qué?, preguntó Mario. Mientras aprendemos a ser los hijos perfectos que quieres, nosotros nos hundimos financieramente. Mario, tienes 40 años. Laura, tienes 38. Si no han aprendido a manejar sus vidas para esta edad, el problema no soy yo. Les di la espalda y entré a mi casa. Esta vez cerré la puerta con llave. Esa tarde empaqué una maleta pequeña. Solo lo esencial. Ropa cómoda, algunos libros que siempre había querido leer, el diario que Emiliano me había dejado. Dejé la mayoría de mis pertenencias. Al final de cuentas, eran solo cosas. Lo que realmente necesitaba para mi nueva vida cabía en una maleta. Mientras empacaba, encontré una caja de cartas que Emiliano me había escrito durante nuestro noviazgo. Las releí todas, recordando a la mujer joven que las había recibido con tanta emoción. Esa mujer tenía sueños propios, ambiciones propias, una identidad que no dependía de servir a otros. En una de las cartas, Emiliano había escrito: Dolores, eres como una melodía hermosa que nunca termina de sorprenderme. Espero que nunca dejes de tocar tu propia canción. Había dejado de tocar mi propia canción hace mucho tiempo. Había pasado décadas tocando las canciones que otros querían escuchar, siendo la melodía de fondo en las vidas de otros. Era hora de recordar mi propia música. Esa noche, por última vez en mucho tiempo, me senté al piano que había en la sala. Era un piano diferente al que había vendido, más pequeño, menos expresivo. Pero cuando puse mis dedos sobre las teclas, la música seguía ahí, esperándome. Toqué una sonata de Chopin que había sido mi favorita en mi juventud. Mis dedos estaban rígidos después de tantos años, pero la melodía fluyó como si nunca hubiera parado de tocar. Por primera vez en décadas, no estaba tocando para nadie más que para mí. Y sonaba hermoso.
El día de mi partida amaneció despejado y hermoso, como si el universo hubiera decidido regalarme el cielo perfecto para comenzar mi nueva vida. Había dormido profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, sin esa sensación constante de que tenía que estar lista para resolver la próxima crisis de alguien más. Mi equipaje estaba listo junto a la puerta, una maleta mediana con ropa cómoda, el diario que Emiliano me había regalado, algunos libros y las joyas que había encontrado en la caja de seguridad. Llevaba puesto un vestido verde esmeralda que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Me hacía sentir hermosa, elegante, como la mujer que había olvidado que podía ser. El taxi llegaría en 1 hora para llevarme al aeropuerto. 1 hora más y estaría en camino a Italia, a una vida que había soñado pero nunca me había atrevido a vivir. El teléfono sonó por última vez. Era Laura. Esta vez decidí contestar. Mamá, su voz sonaba quebrada, genuinamente desesperada. Por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto. Podemos ser una familia de nuevo. Laura, ¿sabes cuál es mi libro favorito?, pregunté suavemente. ¿Qué? Mi libro favorito. Si realmente me conoces, si realmente soy tu familia, deberías saber algo tan básico como mi libro favorito. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. ¿Sabes cuál es mi comida favorita? ¿Mi canción favorita? ¿Sabes qué me da miedo? ¿Qué me hace feliz? ¿Sabes algo sobre mí que no sea mi disponibilidad para resolver tus problemas? Mamá, eso no es justo. No es justo, Laura, pero es verdad. En 38 años, nunca te has molestado en conocerme realmente. Y ahora que me voy, quieres que me quede por una familia que solo existe cuando ustedes me necesitan. Te estamos pidiendo una oportunidad. Yo les di 45 años de oportunidades. Ahora es mi turno. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. No quería más interrupciones en mi último momento en esta casa. Caminé por cada habitación, despidiéndome no solo de las paredes y los muebles, sino de la mujer que había sido en estos espacios. La mujer que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar desayunos que nadie agradecía. La mujer que se quedaba despierta hasta tarde esperando que sus hijos adultos llegaran a casa seguros. La mujer que posponía sus propios sueños para financiar los caprichos de otros. En mi dormitorio, me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba desde el reflejo era diferente de la que había estado ahí una semana atrás. Tenía la misma cara, las mismas arrugas, el mismo cabello gris. Pero había algo nuevo en sus ojos. Determinación. Esperanza. La chispa de alguien que finalmente había decidido vivir para sí misma. Hola, Dolores, le dije a mi reflejo. Es hora de conocernos de nuevo. El taxi llegó puntual. El conductor, un hombre mayor con ojos amables, me ayudó con mi equipaje. ¿Viaje de placer, señora?, me preguntó mientras arrancaba. Viaje de liberación, respondí, y me sorprendió escuchar la risa en mi propia voz. Durante el trayecto al aeropuerto, pasamos frente a lugares que habían sido parte de mi rutina durante décadas. El supermercado donde compraba las marcas caras que preferían mis hijos en lugar de las económicas que hubiera elegido yo. La tienda donde había comprado innumerables regalos para cumpleaños y ocasiones especiales que rara vez eran correspondidos. El banco donde había hecho tantas transferencias de emergencia para rescatar a Mario de sus malas decisiones. Todo me parecía parte de una vida anterior, como recuerdos de una película que había visto hace mucho tiempo. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, escribí mi primera entrada en el diario que Emiliano me había regalado. Hoy, a los 69 años, estoy haciendo algo que nunca antes había hecho: elegir mi propia felicidad por encima de las expectativas de otros. No sé qué me espera en Italia, pero sé que será mío. Mis decisiones, mis errores, mis descubrimientos, mis alegrías. Por primera vez en mi vida adulta, todo será genuinamente mío. Una joven se sentó a mi lado en la sala de espera. Llevaba una mochila grande y tenía esa expresión emocionada de alguien que está a punto de comenzar una aventura. ¿Primera vez en Italia?, me preguntó con una sonrisa amigable. Primera vez haciendo cualquier cosa solo para mí, respondí honestamente. Ella me miró con curiosidad. ¿Cómo es eso posible? Es posible cuando pasas 45 años viviendo para otros y olvidando que tú también mereces vivir. Bueno, dijo la joven, nunca es demasiado tarde para empezar. Tenía razón.
Nunca era demasiado tarde. Cuando llamaron a abordar mi vuelo, me puse de pie con una sensación de anticipación que no había sentido en décadas. Era como ser una niña en Navidad, pero mejor, porque esta vez el regalo era para mí y yo era quien me le estaba dando. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Abuela, soy Yolanda. Conseguí el teléfono de mamá. Solo quería decirte que entiendo por qué te tienes que ir. Mamá ha estado llorando mucho, pero dice que son lágrimas buenas porque finalmente se está dando cuenta de cosas importantes. Te amo y espero que encuentres todo lo que estás buscando. PS Mario está buscando trabajo y Laura está vendiendo su coche caro. Tal vez sí están aprendiendo. Sonreí a través de las lágrimas que no sabía que estaban corriendo por mis mejillas. Mi nieta entendía. A los 12 años, entendía lo que sus padres adultos habían tardado décadas en comenzar a comprender. Le respondí, te amo mucho, mi niña inteligente. Cuida a tus padres mientras aprenden a cuidarse solos. Nos vemos pronto. El avión despegó al atardecer, llevándome lejos de la única vida que había conocido y hacia una que había soñado pero nunca me había atrevido a vivir. Mientras veía las luces de la ciudad desaparecer bajo las nubes, sentía algo que no había experimentado en décadas: emoción pura por el futuro. No ansiedad por lo que podría salir mal, no preocupación por las crisis que tendría que resolver, no culpa por poner mis necesidades primero. Solo emoción. Solo esperanza. Solo la alegría de una mujer que finalmente había decidido que su vida le pertenecía a ella. Por primera vez en 45 años, no sabía exactamente qué iba a pasar mañana. Y era la sensación más liberadora del mundo. El vuelo a Roma fue una revelación. En primera clase, me trataron como si fuera especial simplemente por existir, no porque necesitaran algo de mí. La azafata me ofreció champaña y canapés, sin que yo tuviera que servir a nadie más primero. Pude leer un libro completo sin interrupciones, algo que no había hecho en años. Era una novela sobre una mujer que descubría su identidad después de los 50, y cada página se sentía como si hubiera sido escrita específicamente para mí. Cuando el avión aterrizó en Roma, el sol de la mañana italiana me recibió como un abrazo cálido. El aire olía diferente, más limpio, lleno de posibilidades que no existían en mi vida anterior. Un chofer me esperaba con un cartel que decía Señora Dolores Hernández, y por primera vez en décadas, ese nombre se sentía completamente mío, no una extensión de la identidad de alguien más. Bienvenida a Italia, señora, me dijo el chofer en un español con acento encantador. Es su primera vez aquí. Mi primera vez haciendo muchas cosas, respondí, sintiendo una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. El viaje desde el aeropuerto hasta mi apartamento en Roma fue como una película. Calles de piedra antigua, edificios que habían sido testigos de siglos de historia, fuentes que susurraban secretos de tiempos pasados. Cada esquina revelaba una nueva maravilla, cada vista me recordaba que el mundo era mucho más grande y hermoso de lo que había podido ver desde mi pequeña burbuja de obligaciones familiares. El apartamento que Emiliano había comprado en secreto era perfecto. No era enorme, pero era elegante, con ventanas que daban a una pequeña plaza donde ancianos jugaban ajedrez y niños corrían alrededor de una fuente centenaria. Era exactamente el tipo de lugar que habría elegido si hubiera sabido que tenía el derecho de elegir. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas y dejar que el aire italiano llenara el espacio. Luego me senté en el pequeño balcón con una taza de café verdadero y simplemente respiré. No tenía que estar en ningún lugar específico. No tenía que resolver los problemas de nadie. No tenía que ser nada más que una mujer disfrutando de su café en Roma. Mi teléfono había estado en silencio durante todo el viaje, pero cuando finalmente lo encendí, encontré 27 llamadas perdidas y 15 mensajes de texto. Los leí con una distancia emocional que me sorprendió. Era como leer noticias de un país lejano donde una vez había vivido. Los primeros mensajes eran de Mario, llenos de pánico y súplicas. Mamá, por favor contesta. Tengo que hablar contigo. La situación se está poniendo fea. Necesito tu ayuda. ¿En serio vas a dejarme hundir por tu capricho? Los mensajes de Laura eran similares al principio, pero luego cambiaron de tono. Mamá, he estado pensando en las cosas que me dijiste. Tal vez tengas razón sobre algunas cosas. Los niños preguntan por ti todos los días. Pero los mensajes que más me emocionaron eran los de Yolanda.
Mi nieta había conseguido el número de mi teléfono italiano de alguna manera. Abuela, espero que Italia sea tan hermosa como en las películas. Mamá está tomando clases de cocina. Dice que quiere aprender a hacer las cosas que tú siempre hacías por nosotros. Tío Mario consiguió trabajo en una oficina. Está muy estresado, pero dice que se siente bien de estar resolviendo sus propios problemas. Sonreí leyendo las actualizaciones de mi nieta. Tal vez mi ausencia estaba teniendo el efecto que Emiliano había esperado. Tal vez mis hijos finalmente estaban aprendiendo a crecer. Esa tarde salí a explorar mi nuevo barrio. Roma era una ciudad que vivía y respiraba historia en cada esquina. Caminé por calles donde habían caminado emperadores y artistas, donde se habían escrito poemas de amor y se habían tomado decisiones que cambiaron el mundo. Me sentía pequeña, pero también conectada con algo mucho más grande que mis preocupaciones domésticas anteriores. En una pequeña trattoria, pedí pasta carbonara y vino blanco. El mesero, un hombre mayor con ojos brillantes, me preguntó si estaba esperando a alguien. No, respondí. Estoy cenando sola. Ah, dijo con una sonrisa comprensiva. La mejor compañía posible. Tenía razón. Era la primera vez en décadas que cenaba sola sin sentirme sola. Al contrario, me sentía completa. La pasta estaba deliciosa, el vino me relajó perfectamente, y la libertad de comer a mi propio ritmo, de saborear cada bocado sin tener que levantarme a servir a alguien más, era embriagadora. Después de la cena, caminé por las calles iluminadas de Roma, sin prisa, sin destino específico. Me detuve frente a la Fontana di Trevi, donde turistas de todo el mundo lanzaban monedas pidiendo deseos. Saqué una moneda de mi bolso y la sostuve en mi mano por un momento. ¿Qué podía desear una mujer que finalmente había encontrado su libertad? Lancé la moneda y pedí algo simple pero revolucionario, que nunca olvide que merezco ser feliz. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Mamá, sé que probablemente no quieres hablar conmigo todavía, pero quería que supieras que he estado reflexionando mucho. Te debo disculpas que van más allá de las palabras. No solo por la herencia, sino por años de tratarte como si fueras invisible. Espero que cuando regreses, puedas darme la oportunidad de conocerte realmente. Te amo. Era el primer mensaje en años que no pedía nada de mí. Solo ofrecía algo, la posibilidad de una relación diferente. Le respondí, Laura, el amor se demuestra con acciones consistentes, no con palabras en momentos de crisis. Cuando regrese, veremos si realmente has aprendido a amarme sin necesitar algo a cambio. Esa noche, en mi nueva cama, en mi nuevo apartamento, en mi nueva vida, escribí en mi diario. Hoy comencé a vivir. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero sé que cada día que me quede será mío. Comeré cuando tenga hambre, dormiré cuando esté cansada, caminaré cuando quiera explorar, y amaré solo a quienes demuestren que merecen mi amor. Por primera vez en mi vida, no tengo que pedir perdón por existir. Me dormí con el sonido de Roma susurrando afuera de mi ventana. No era el silencio vacío de una casa donde esperaba llamadas de emergencia. Era el silencio lleno de una mujer en paz consigo misma. A la mañana siguiente desperté sin alarma, solo cuando mi cuerpo estuvo listo. Preparé café en mi pequeña cocina italiana y me senté en el balcón a planear mi día. No tenía obligaciones, no tenía compromisos, no tenía que consultar con nadie sobre lo que quería hacer. Decidí visitar el Vaticano. No por las razones religiosas que habrían motivado a la Dolores anterior, sino porque quería ver arte que había soñado con ver durante décadas. Quería estar en la Capilla Sistina y sentir la grandeza de la creatividad humana sin tener que preocuparme por el tiempo o el dinero o si alguien más se estaba aburriendo. Mientras me preparaba para salir, recibí un mensaje inesperado. Era de Mario. Mamá, conseguí trabajo. Un trabajo real, de oficina, con horarios y responsabilidades. Es difícil, pero me gusta sentir que estoy construyendo algo por mí mismo. Entiendo por qué tenías que irte. Espero que seas feliz en Italia. Por primera vez en años, Mario había compartido algo personal conmigo sin pedirme nada a cambio. Tal vez los milagros sí existían. 3 meses después estaba sentada en la terraza de una pequeña casa en la Toscana que Emiliano había comprado en secreto. Era exactamente como había soñado durante décadas. Paredes de piedra antigua cubiertas de hiedra, viñedos que se extendían hasta el horizonte, y el silencio más hermoso que había escuchado jamás. Pero lo más hermoso de todo era el piano de cola que encontré en la sala principal.
No cualquier piano. Era exactamente el mismo modelo que había tenido cuando era joven, el que vendí para pagar la universidad de Laura. Mis días habían tomado un ritmo hermoso y propio. Despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando alguien me necesitaba. Desayunaba en la terraza leyendo libros que había querido leer durante años. Paseaba por los viñedos locales, conversando con los vecinos en mi italiano que mejoraba cada día. Y cada tarde, tocaba el piano durante horas, redescubriendo las sonatas de Chopin que habían sido mi pasión en la juventud. La comunicación con mis hijos había evolucionado lentamente. Al principio eran mensajes desesperados pidiendo dinero y suplicando que regresara. Luego vinieron las recriminaciones y las amenazas legales que nunca se materializaron. Después llegó un periodo de silencio que me dio paz, pero también me preocupó un poco. Finalmente, los mensajes cambiaron. Mario me escribía sobre su trabajo, sobre cómo había aprendido a manejar un presupuesto, sobre la satisfacción extraña de resolver sus propios problemas. Laura me enviaba fotos de comidas que había cocinado ella misma, de actividades que hacía con sus hijos sin necesidad de que yo las financiara o supervisara. Pero quien realmente mantenía vivo mi vínculo con la familia era Yolanda. Mi nieta me escribía mensajes largos llenos de detalles sobre su vida escolar, sus amigas, sus sueños. Pero también me contaba cómo sus padres estaban cambiando. Mamá está aprendiendo a hacer las cosas que tú siempre hacías por nosotros. Al principio se quemaba todo, pero ya cocina mejor. Y tío Mario viene a cenar todos los domingos y ya no habla de dinero. Habla de su trabajo y de un libro que está leyendo. Un día recibí una carta física por correo. Era de Laura, escrita a mano en papel bonito. Mamá, han pasado 3 meses desde que te fuiste, y cada día entiendo más por qué tenías que hacerlo. He estado asistiendo a terapia para entender por qué traté tan mal a la persona que más me amó en la vida. Mi terapeuta me preguntó cuándo fue la última vez que te pregunté sobre tus sueños, y me di cuenta de que nunca lo hice. Ni una sola vez en 38 años. Quiero conocerte, mamá. No a la mujer que resolvía mis problemas, sino a Dolores. Quiero saber qué libros te gustan, qué música te emociona, qué lugares del mundo quieres ver. Quiero saber quién eras antes de convertirte en nuestra madre y quién eres ahora que has decidido ser tú misma. Si me das la oportunidad cuando regreses, me gustaría empezar de nuevo. No como la hija que toma y la madre que da, sino como 2 mujeres que pueden llegar a conocerse y respetarse mutuamente. La carta continuaba por 3 páginas más. No pedía dinero. No hacía promesas que sonaran desesperadas. Solo ofrecía algo que nunca antes había ofrecido: interés genuino en mí como persona completa. Le respondí con una postal de la Toscana. Laura, el cambio real se demuestra con tiempo y acciones consistentes. Cuando regrese, veremos si realmente has aprendido la diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien. Pero lo que más me emocionó llegó una semana después. Un paquete de Mario que contenía un libro y una nota. Mamá, este es el libro que estoy leyendo. Es sobre un hombre que aprende a vivir de manera independiente después de depender de otros toda su vida. Me hizo pensar en ti, pero también en mí. Pensé que tal vez te gustaría leerlo también. PS, ya no debo dinero a gente peligrosa. Lo pagué con mi propio trabajo. Se siente mejor de lo que pensé. Era la primera vez en 40 años que Mario me regalaba algo sin ser una fecha especial, sin esperar algo a cambio, solo porque pensó que me gustaría. Esa tarde, mientras tocaba una sonata de Chopin en mi piano toscano, me llegó un mensaje de voz de Yolanda. Abuela, mañana es tu cumpleaños. Mamá y yo te grabamos algo especial. Había olvidado completamente que era mi cumpleaños. Por primera vez en décadas, no había tenido que planear mi propia celebración o fingir entusiasmo por regalos que no reflejaban quién era realmente. El mensaje de voz continuaba. Abuela, quiero que sepas que todos hemos aprendido cosas importantes desde que te fuiste. Mamá ya no llora de tristeza, llora de orgullo cuando habla de lo valiente que fuiste. Tío Mario dice que eres la mujer más fuerte que conoce. Y yo entiendo por qué tenías que irte. Necesitabas encontrarte a ti misma. Luego escuché la voz de Laura. Mamá, feliz cumpleaños. Este año, en lugar de darte regalos que creemos que necesitas, queremos darte algo diferente. La promesa de que cuando regreses, te conoceremos realmente. Te amaremos realmente. No por lo que puedes hacer por nosotros, sino por quién eres. Al día siguiente, mi cumpleaños número 70,
Desperté en mi casa toscana sin ninguna obligación más que ser feliz. Preparé un desayuno especial para mí misma, abrí una botella de prosecco que había estado guardando y brindé conmigo misma en la terraza. «Feliz cumpleaños, Dolores», me dije en voz alta. 70 años de vida, y finalmente estás viviendo. Esa tarde recibí algo inesperado, una videollamada de toda mi familia. Mario, Laura y los niños, todos reunidos en la casa que había sido mi prisión y ahora era solo un lugar donde otras personas vivían. «Sorpresa, abuela», gritó Yolanda desde la pantalla. Pero lo que realmente me sorprendió fue ver cómo habían cambiado. Mario se veía más delgado, más serio, pero también más en paz. Laura tenía algo diferente en los ojos, una humildad que nunca antes había visto. Y los niños se veían felices pero de una manera más madura, como si hubieran aprendido que la felicidad real viene de relaciones auténticas, no de regalos constantes. «Mamá», dijo Laura, «queremos cantarte las mañanitas, pero también queremos decirte algo importante». Mario habló primero. «Estos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. Aprendí que ser adulto significa resolver tus propios problemas, no buscar a quien culpar cuando las cosas salen mal». Laura agregó: «Aprendí que amar a alguien significa conocer su corazón, no solo su utilidad. Y me di cuenta de que nunca conocí tu corazón, mamá. Cuando regreses, si me das la oportunidad, me gustaría empezar a conocerte realmente». Yolanda sonrió desde la pantalla. «Abuela, aprendimos que las familias fuertes son las que se aman sin condiciones, no las que se necesitan por obligación». Después de cantar las mañanitas con voces que sonaban genuinamente felices de celebrarme, Laura me preguntó: «Mamá, ¿cuándo crees que podrías regresar? No porque te necesitemos para resolver algo, sino porque te extrañamos. Te extrañamos a ti, no a lo que hacías por nosotros». Miré la pantalla, viendo las caras de mis hijos que parecían haber crecido años en solo 3 meses. «Regresaré cuando esté lista», respondí. «Y cuando regrese, las cosas van a ser diferentes. Voy a ser diferente». «Esperamos que sí», dijo Mario. «Esperamos conocer a la Dolores que nunca nos molestamos en conocer». Después de la llamada, me senté en mi piano y toqué una nueva pieza que había estado aprendiendo. Era compleja, desafiante, hermosa, como mi nueva vida. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy cumplí 70 años, y por primera vez en mi vida, siento que realmente estoy viva. Aprendí que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir el amor que mereces. Nunca es demasiado tarde para vivir tu propia vida». Cerré el diario y miré las estrellas toscanas desde mi terraza. Mañana sería otro día mío. Y el día después también. Y todos los días que me quedaran. Había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero empieza por amarte a ti mismo lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. Y yo merecía ser feliz. Finalmente lo sabía.